Saludos, somos el equipo número 2 que está conformado por Lady Ávila, Anfer Cacique, María Moreno, Nervi Sánchez y mi persona, Irama Piñeroa. Le vamos a hablar sobre las acciones cambiarias. Para comenzar, le voy a dar un breve concepto sobre los títulos de valores, que son instrumentos jurídicos negociables que corresponden a las exigencias del derecho mercantil, tanto como la seguridad y crédito de la misma. Son documentos cuya tendencia legítima es necesaria y suficiente para el ejercicio y transmisión de los derechos incorporados, que se describen de manera literal en el mismo. Luego tenemos que el concepto de la acción es el derecho que tiene cada persona de pedir alguna cosa en juicio y modo legal, de ejercitar su derecho pidiendo en justicia lo que es de él o lo que se le debe. Luego tenemos que el concepto de las acciones cambiarias es el derecho que tiene todo sujeto activo de la obligación contenida en un título de crédito, tanto como tomador, beneficiario o último tenedor, para pretender el pago en la vía judicial por medio. Buenas noches, mi nombre es María Moreno y vamos a conversar sobre lo que son acciones cambiarias. Entonces tenemos que la acción cambiaria se ejercitará en caso de falta de aceptación o de aceptación parcial. Cuando el título de crédito que necesita aceptación no es aceptado o lo es aceptado parcialmente, es cuando surge el derecho de la acción cambiaria. Entonces, cuando llega el vencimiento de la obligación, el obligado puede negarse total o parcialmente a este pago. En este caso se ejecuta el título mediante la acción cambiaria. Y cuando el librado o el aceptante fueran declarados en estado de quiebra o de liquidación judicial o de suspensión de pago, de concurso o de otras situaciones equivalentes. En estos casos hay una presunción de que los obligados cambiarios pueden no cumplir con el deber de la acción cambiaria, y en tales casos la ley confiere el derecho de accionar cambiariamente contra ellos. Entonces, tenemos que, ¿cuál es el concepto de la acción cambiaria? Entonces, la ley dice que la acción cambiaria es el derecho que tiene el sujeto activo de la obligación contenida en un título de crédito, tomador, beneficiario o último tenedor, para pretender el pago por vía judicial por medio de un proceso ejecutivo. Entonces también tenemos que hay dos tipos de acciones cambiarias. La primera es la acción cambiaria directa y la segunda, acción cambiaria de regreso. Entonces, en la acción cambiaria directa estamos ante una acción cambiaria cuando se interpone en contra del aceptante de un orden de pago, como es el caso de la letra de cambio o de las facturas cambiarias, o el otorgante de una promesa de pago en el caso del pagaré o de sus avalistas. Los titulares de la acción cambiaria directa es el último tenedor. Buenas tardes, mi nombre es Lady Ávila La Cruz y en esta oportunidad les voy a hablar acerca de otro tipo de acciones cambiarias, dando continuación a lo que nuestra compañera María acaba de explicar. En cuanto a la acción de regreso, es importante dar una definición de lo que es este tipo de acción y vemos que se define o podemos conceptualizarlo como el recurso que tiene el portador frente a los obligados de regreso, bien sean el librador, los endosantes, los avalistas, los interventores o las demás personas obligadas, una vez que haya vencido la letra y cuando el pago no se haya efectuado. Es importante destacar en este caso que la vía de regreso se habilita en el momento de que la letra no es aceptada y que por lo tanto debe levantarse el protesto. Si la letra no necesita aceptación, se presenta al pago de su vencimiento o a los 2 días siguientes no laborables. Pero ¿qué es el protesto? Si nos preguntamos qué es el protesto, vemos que es un documento auténtico por el cual el portador deja de manifiesto, deja por sentado constancia de la falta de aceptación o de la falta de pago. Esto conforme al artículo 452 del Código de Comercio y respecto al cual se tiene que hacer ante un funcionario o el notario, que es la persona que puede dar fe pública
de él mismo, y que este tipo de documento juega un papel fundamental en cuanto a este tipo de acción, ya que de no realizarse este documento, el portador pierde el derecho de ejercer dicha acción. Esta acción, conforme al artículo 451 del Código de Comercio, establece lo que son los presupuestos en los que se da la misma. Y vemos que establece que al vencimiento, si el pago no ha tenido lugar, aún antes del vencimiento, si se ha rehusado la aceptación, o en los casos de quiebra del librado, también de igual manera en los casos de quiebra del librador, de una letra que no necesita aceptación. Por otro lado, es importante manifestar, conforme al artículo 455 del Código de Comercio, que dicha acción genera o da como resultado ciertos efectos en el cual el portador va a tener de garante todos los signatarios anteriores y puede ir contra cualquiera de ellos sin respetar el orden que tengan. Esto es lo que se llama el regreso per saltum. Otro de los efectos que tiene dicha acción, y lo podemos notar aquí, es que tiene el derecho a dirigirse contra todas esas personas, individual o colectivamente, sin estar obligado a seguir el orden en que ellos estén comprometidos. En segundo lugar, el mismo derecho compete a todo signatario de una letra de cambio que la ha reembolsado. Y por último, la acción ejercitada contra uno de los obligados no opta para dirigirse contra los otros, aun contra aquellos posteriores al que ha sido ya demandado. Por último, es importante destacar o mencionar la diferencia existente o aquella diferencia que es notoria entre estos dos tipos de acciones cambiarias. Y como ya lo explicó la compañera María, y en cuanto a esa diferencia que se suscita entre ambos, podemos ver que la primera se ejerce contra el obligado principal, podemos decirlo de alguna manera, y la segunda es contra aquellos obligados de regreso. O sea, viene en este caso es el librador, los endosantes, los avalistas y los interventores, como ya se mencionaron anteriormente, y todas aquellas personas obligadas. Gracias. Nervi Sánchez, en esta enlace les voy a hablar sobre las excepciones en contra de las acciones cambiarias. En materia mercantil corresponde al portador de una letra de cambio para demandar su cobro de librado o de cualquier otro de los endosantes a su elección, dada la responsabilidad solidaria de los mismos. Así pues, para ejercer tal acción, ha de cumplirse con los requisitos de presentación y aceptación y pretexto de ser el caso. En este caso les voy a hablar sobre el artículo 26, que establece el acuerdo a la justicia. Dice: toda persona tiene derecho a los órganos de administración de justicia para hacer valer sus derechos e intereses, incluso los colectivos o difusos, a la tutela efectiva de los mismos y a obtener con prontitud la decisión correspondiente. Pasamos de lleno entonces a lo que es en contra de las acciones cambiarias. Solo podrán oponerse en las siguientes excepciones: la que se funde en quita o en pago total o parcial siempre que conste en título. Quien haya sufrido el extravío, hurto, robo o de destrucción total de un título valor o a la orden, podrá solicitar la cancelación de este y en su caso la reposición, etc. Buenos días, mi nombre es Anfer Casí y voy a hacer la exposición sobre la opción y la caducidad de las acciones cambiarias. Los integrantes de este equipo eran Ama Piñerúa, María Morén, Lady Diana Ávila, Norby Josefina Sánchez. Cuando el derecho se dice, escribe, tiene la importancia drástica de conocer muy bien la diferencia entre la figura y otra. Y no son pocas las controversias. Y se pueden evitar
bien ambas instituciones. Por ello, he decidido a describir en este artículo las principales consecuencias de la prescripción y la así como las diferencias muy radicales. Tenemos la prescripción. Consiste en la extinción del derecho subjetivo por no su ejercicio en el transcurso de su periodo del tiempo determinado. Para que se dé la prescripción, no confundir con la adquisitiva. ¿Cuáles son? El Código Civil indica que se extinguen por prescripción los derechos y las acciones de cualquier clase que sea. Pero esto no es del todo cierto, ya que solo los derechos subjetivos patrimoniales, es decir, los derechos de crédito. El derecho permanezca inactivo, es decir, que ejercitado cuando se pueda hacerlo. Un periodo de tiempo establecido en la ley de no ejercicio de ese derecho. Que una vez prescrito el derecho se alegue la prescripción por vía judicial. Que la prescripción no haya sido anunciada por el sujeto pasivo. ¿Cuándo para contar el plazo de prescripción de un derecho? Realmente nos indica algo al respecto. Concretamente dice que el tiempo para la prescripción de toda clase de acciones se contará desde el día en que se pusieron en ejercicio. La caducidad, por otro lado, es otro límite temporal del ejercicio del derecho subjetivo, de manera que, de no aplicarse un derecho en un tiempo totalmente extinguido, esta institución no tiene ninguna acción legal, pues es un concepto cuando creado por doctrina y jurisprudencia. De la doctrina y de la jurisprudencia con que caducan son las acciones judiciales por objeto impugnar una determinación jurídica, por ejemplo, una acción o nulidad de un. Muchas gracias. Ha sido un buen día.